Una nación unida por la devoción. Guadalupe hoy. Prevenido. Iniciamos. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos de nuevo a su programa Guadalupe hoy. Los saluda su amigo y servidor Jesús Hernández Roldán. Y les recuerdo que este programa es producido por 5 Radio y el Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Es un programa hecho para ustedes y es un programa en el que nos dedicamos a difundir y promover la devoción a Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, a comentar, a atender sus preguntas, a participar con ustedes en el tema de la devoción guadalupana, la fe católica, nuestra cultura mexicana en general, todo lo que tenga que ver con aprender más y con ser mejores. Antes de iniciar les comento, estamos en el día sábado 30 de agosto de 2014, entre otras personas, el santoral nos indica que festejamos a la peruana Santa Rosa de Lima, mística terciaria dominicana. Murió muy joven después de una agonía muy intensa y ella era muy devota de Cristo y en especial del sufrimiento de Cristo. Su vida es muy interesante, fue contemporánea y conocida de San Martín de Porres. Entonces, si pueden investigar sobre Santa Rosa de Lima, se los recomiendo, es una vida muy interesante. Y mencionaré también al actual beato Tomás Kempis, autor del libro Imitación de Cristo, libro que les recomiendo mucho. Es un libro en el que precisamente se nos invita a imitar a Cristo en la medida de nuestras capacidades humanas. El autor nos da muy buenos consejos y muy buenos ejemplos de cómo podemos imitar a Cristo siendo humanos, siendo pecadores. Por eso se llama imitación de Cristo, no se llama copia de Cristo, porque nunca podremos llegar a tanto. Vamos a imitarlo dentro de lo más posible. Como dato adicional, este libro era uno de los favoritos de Santo Domingo Sabio, el patrono de la juventud. Entonces, este libro se puede conseguir. Incluso les voy a decir que este libro de Imitación de Cristo de Tomás Kempis se puede encontrar inclusive en internet. Entonces no crean que es difícil de encontrar, Felicitamos a quienes lleven alguno de estos nombres y les enviamos un afectuoso abrazo de parte del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Como siempre tenemos un regalo para ustedes y es el libro titulado El significado náhuatl y cristiano del Nican Mopohua. Este libro es escrito por el maestro Carlos Ramos Rosete, lo edita la UPAEP y explica básicamente el doble contenido cultural del Nican Mopohua, el relato original de las apariciones guadalupanas. La doble carga cultural es indígena por un lado y católica cristiana por el otro lado, ¿sale? Y se lo pueden llevar llamándonos al 273-3301 y 273-3302. Nuestra amiga Esmirna Olivares, Esmi, nos acompaña hoy atendiendo sus llamadas. Muy bien, pues les presento también a nuestro invitado. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Luis Ignacio Batista. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes Jesús y buenas tardes a todos los que nos escuchen el día de hoy. Vamos a empezar el tema, Luis, reforzando lo que tratábamos hace 15 días. Recuerden que hace 15 días, que estábamos en 16 de agosto, el día posterior a la festividad de la Asunción de la Virgen María, y hablábamos precisamente de la persona y virtudes de la Virgen Santa María, la Madre de Cristo, la Madre de Dios, la Virgen, que también es Virgen de Guadalupe en su advocación mexicana, patrona de México, y que comentábamos algo que no parece estar suficientemente claro para algunos. Les recordaba yo, sobre todo, que hay personas que no están contentas con que los católicos demos ese reconocimiento a la Virgen María, no les parece que la veneremos. Debo aclarar que no solo somos los católicos, también los cristianos ortodoxos de las iglesias orientales veneran a la Virgen María. Sin embargo, algunos hermanos separados parecen tener un problema muy grande con esta devoción mariana. Yo les comentaba que en pláticas con ellos me pueden perdonar lo del Papa, me pueden pasar que vaya yo a misa y que crea que en
en la consagración el cuerpo y la sangre de Cristo se hacen presentes en el pan y el vino. Me pueden perdonar que crea yo en 7 sacramentos y no solo en 2, muchas cosas, pero siempre hay algo que es imperdonable, y eso lo he visto como una regla para muchos de ellos: el culto a María. No más no, eso sí, no lo tragan, y de ninguna manera lo pueden aceptar. Las otras cosas no les merecen tantos comentarios negativos, pero la devoción a María, por alguna razón, le tienen una tirria especial, y precisamente quiero que comprendan nuestros hermanos católicos que nos escuchan, que refuercen su fe con lo que vamos a comentarles, y los que no lo son y también nos escuchan, pues que puedan empezar a comprender un poco de por qué los católicos consideramos de este modo a la Virgen María. Y para esto Luis nos va a comentar algunos puntos sobre la festividad de la Natividad de la Virgen María, el nacimiento de María. Luis, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ante todo creo que lo que hay que reforzar sobre este tema, y me parece muy importante, es el que recordar ese evangelio en donde está la Virgen María, San Juan, al pie de la cruz, y en ese momento Cristo, ya a punto de morir, le dice: he ahí a tu madre y ahí a tu hijo, ¿no? Ahí la Virgen Jesucristo nos deja a María como madre. Y lo que decíamos hace unos 15 días era que precisamente la devoción que nosotros como católicos tenemos a la Virgen María es una devoción no en el sentido de adorarla, sino de venerarla como madre y sobre todo como ejemplo. Hablábamos también de que la verdadera devoción a la Virgen María, que también está en un libro muy interesante que se llama así, La verdadera devoción a la Santísima Virgen María, de San Griñón de Montfort, si no me Luis recuerdo. María Griñón de Montfort. Ahí menciona precisamente eso, que la devoción a la Virgen consiste en la imitación de sus virtudes, al dejar, a ver, cuando nosotros a nuestra mamá o nuestro papá, pues son nuestro ejemplo a seguir en la vida. Vamos creciendo y nos aprendemos a mover en sociedad, con nuestros amigos, con familiares, etcétera, gracias al ejemplo y guía de nuestros papás, y no por eso significa que los estemos endiosando. Lo mismo en este caso, para seguir a Cristo, para vivir nuestra fe y alcanzar la salvación, Dios nos deja una madre espiritual, Cristo nos deja una madre espiritual, que es la Virgen María, y la devoción a ella es amarla y seguir su ejemplo. En este sentido, pues ella sigue siendo un ser humano, aunque no tuvo pecado original, sigue siendo un ser humano, y por tanto es un ejemplo más cercano todavía a nosotros. Y por eso también tiene un festejo de su nacimiento. En ese sentido, entre las muchas devociones que como católicos tenemos, es la natividad de la Virgen María, su nacimiento, vamos a decir su cumpleaños. Y esto se celebra el día 8 de septiembre, o sea que ya estamos entrando en un mes importante para la devoción a la Santísima Virgen María. El 8 de septiembre es una tradición que se festeje la Natividad, que viene desde el siglo VI, y curiosamente pues nace del año litúrgico bizantino. Así como nosotros, nuestro calendario litúrgico termina con la fiesta de Cristo Rey e inicia con esa misma fiesta, y el Adviento y viene Navidad, etcétera. Para el calendario año litúrgico bizantino, el año inicia con la Natividad de la Virgen María y concluye en la fecha de la dormición, que nosotros hablamos del 15 de septiembre, que es la Asunción de la Virgen, ¿no? Agosto. En agosto, exactamente. ¿Por qué dormición? Porque hablábamos de que una de las, vamos a decir, teorías teológicas de la Asunción de la Virgen María es que el día anterior, toda la noche previa, o sea, la noche del 14 hacia el 15, la Virgen durmió, y el 15 se elevó a los cielos, ¿no? Bueno, esto a grandes rasgos, les decía, surge en Medio Oriente, gracias al calendario litúrgico bizantino. Evidentemente el Evangelio no nos da datos acerca del nacimiento de María, pero existen algunas tradiciones que consideran que María, al ser descendiente de David, nace en Belén. Otra de las corrientes, que es por ejemplo la griega y la armenia, señala Nazaret. Sin embargo, se habla que en el siglo XV existía en Jerusalén un santuario mariano situado junto a los restos de la piscina probática, o sea, la piscina de las ovejas, y debajo de esa iglesia romana
levantada precisamente por los cruzados, se hallan los restos de una basílica bizantina y unas criptas excavadas en la roca que parecen haber formado parte de una vivienda que se considera como la casa natal de la Virgen. Estamos hablando precisamente de Jerusalén, pero pues evidentemente todas estas son tradiciones, ¿no? Claro. Y probablemente pues esa sea un poco la más fuerte de todas estas tradiciones, y de ahí, al ser una basílica bizantina, pues se mantuvo esta tradición. Y esto va a ir permeando cada vez más en la tradición católica occidental, al punto de que, como ya lo han señalado muchos historiadores de la época de la Reforma Protestante del siglo XVI, los mismos reformadores, por ejemplo, por decir, los dos más destacados, Lutero en Alemania, Martín Lutero en Alemania y Juan Calvino en Francia, eran igualmente marianos, devotos de la Virgen, porque ellos venían de una tradición medieval mariana. Es después, bajo el influjo del racionalismo del siglo XVIII, el espíritu de la, yo no le llamo ilustración más que entre comillas, la mal llamada ilustración, que el racionalismo va a impregnar a muchas congregaciones cristianas para que vayan poco a poco, primero dejando de lado la admiración y la devoción a la figura de María, y después rechazándolo directamente, y influidos por una formación un poco teológicamente escasa, llegan a tachar el culto a la Virgen María de cosa idolátrica, en una incomprensión de lo que es la idolatría y de lo que es el culto a María. Ciertamente no es lo mismo, y recordemos que la Iglesia Católica siempre ha enseñado sobre María que en ningún caso hay que adorarla. Muy bien, estimados amigos, nos tenemos que ir a un corte. En un momento regresamos con ustedes. Les recordamos que estamos en el 273-3301 y 02. Llamen y podrán participar en la rifa. Regresamos en un momento. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. Queremos saber tu opinión. Guadalupe Hoy. Amigos, estamos de regreso en su programa Guadalupe Hoy. Les recordamos que estamos rifando el libro El significado náhuatl y cristiano en el Nican Mopohua, del maestro Carlos Ramos Rosete. Nuestra amiga Esmi está recibiendo sus llamadas en el 273-3301 y 02. Antes de seguir, agradecemos las llamadas de Dolores Sainz López, María Luisa Juárez, Iván Flores Canales, Paola Flores Canales y María Eugenia Ruiz. Precisamente nuestra amiga María Eugenia Ruiz nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre adorar y venerar? O sea, ¿cuál es la diferencia de la adoración y la veneración? Precisamente en el tema que estamos tratando de la Virgen María. A mí me parece que es muy importante que el católico esté bien consciente de la diferencia entre adorar y venerar. Por supuesto que para estudiar la diferencia a fondo, yo recomendaría un pequeño tratado de doctrina cristiana o el mismo catecismo de la Iglesia Católica, o bien, si se quiere ir más a fondo, un tratado de teología dogmática que explica la diferencia entre el culto de latría, que es la adoración, y el culto de dulía, que es veneración. Pero en términos muy simples podemos explicarlo. Adorar, que solo se debe hacer a Dios, es reconocer en Dios lo que lo hace precisamente Dios, su capacidad creadora, su omnisciencia, su omnipotencia. Es distinguir entre el creador y la criatura. A la criatura nunca se debe adorar como si fuera Dios, porque no lo es. Del mismo modo, cuando nosotros veneramos a los santos y a María, queremos imitar sus virtudes, porque son las virtudes que podemos imitar, porque María y los santos son personas como nosotros, limitadas. Si alguien quiere o pretende imitar a Dios, pues va a estar lucido. Nunca vas a ser ni omnisciente, ni omnipresente, ni todopoderoso, ni creador. Entonces, por más que le hagas por imitar las cualidades o las virtudes o la sabiduría divina, eso sencillamente es imposible. Por eso veneramos a los santos, imitamos sus virtudes, vemos su ejemplo y tratamos de seguirlo. Eso es venerar a María y a los santos. Y desde luego adorar a Dios es reconocerlo como al que le debemos la existencia,
como al que le debemos la existencia del universo mismo. Eso es la diferencia entre adorar y venerar. Distinguir muy bien entre el creador, Dios, y la criatura, en este caso la Virgen María. ¿Algo que podamos decir al respecto, Luis? Bueno, a lo mejor es un ejemplo muy para niños, pero a mí siempre me ha funcionado para en mis clases o a explicar a alguna persona que a lo mejor le cuesta un poco más y no elevarnos tanto al plano teológico, que a veces es muy complicado. Y es el caso de cuando, pues no sé, típico permiso que un niño le quiere pedir a su papá. A lo mejor si el papá es un poco exigente, es, digamos, como la mano dura, la mamá siempre va como interceder ante él, ¿no? La veneración a la Virgen María viene siendo algo así. Nosotros siempre podemos pedirle cosas a Dios, nosotros podemos suplicarle cosas que nos ayude y demás, pero María como intercesora, como mediadora nuestra, como que ayuda a facilitarnos el camino al acceso a las gracias de Dios, ¿no? No porque Dios sea alguien malo, yo creo que, o alguien duro, alguien muy exigente, sino porque yo creo que es como también el ejemplo de pedagogía humana para que nosotros también entendamos cómo proceder en la vida diaria, ¿no? También el ejemplo divino se tiene que hacer palpable en algo que nosotros tengamos acceso, y la Virgen María es el mejor ejemplo de cómo ser buenos seres humanos. No, y yo siempre lo hago notar que hay personas que critican esto de la intercesión que le atribuimos a la Virgen María, que ella intercede por nosotros. Sin embargo, estas personas que dicen que uno debería pedírselo directamente a Dios, son personas que oran entre ellos. O sea, yo me he encontrado a un hermano separado que ora por otros hermanos separados. Entonces le digo, ¿por qué oras por ellos? Si no crees en la intercesión de María, no creas en tu propia intercesión. Si no crees que María sea intercesora, no te hagas tú intercesor. Ni modo que tú seas mejor que María para interceder. O sea, deja que ellos le pidan a Dios por sus problemas. No le pidas tú a Dios por los problemas de otros. Entonces, una de dos. O aceptas la intercesión de María o los santos, o no haces tu intercesión tampoco, porque solo con Dios directamente. Entonces tú no tienes ni derecho ni poder para pedirle a Dios por otros. O sea, no hay que ser congruentes. O sea, si tú oras a Dios por tus hermanos de tu congregación, pues al mismo tiempo debes aceptar que María lo haga también por sus hermanos y porque somos parte de la misma iglesia, y María es parte de la iglesia, definitivamente. Y además de esto, esto se relaciona mucho con la doctrina del cuerpo místico, ¿no? Claro. Que siempre, como en un cuerpo humano, el día que a mí me duela la cabeza, pues voy a estar cansado, no voy a trabajar bien. Si un día me estoy lastimado o si un día estoy muy eufórico, pues de alguna manera voy a estar trabajando mejor y demás, ¿no? En la iglesia es lo mismo. Lo que haga un miembro de la iglesia siempre va a afectar al cuerpo entero, para bien o para mal, y en este caso es así. Hay que ayudarnos también de la intercesión de María para que todo el cuerpo funcione de la mejor manera correcta y logre su objetivo, que es la salvación. En un momento más vamos a seguir hablando de este tema después de regresar de nuestro segundo corte. En un momento estamos con ustedes. Amigos, es un gusto que sigan con nosotros en su programa Guadalupe Hoy, a cargo de 5 Radio y el Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Les recordamos que si nos llaman participarán en la rifa del libro El significado náhuatl y cristiano en el Nican Mopogua, del maestro Carlos Ramos Rosete. Agradecemos las llamadas de María Teresa Huerta y Vadillo, María de los Ángeles Sánchez Gómez, Rafael César Carmona, María Alejandra Ramírez Morales y María Díaz González. Nos hablaron 4 Marías, que si la sumamos con María Eugenia Ruiz y María Luisa Juárez, que nos hablaron en el primer segmento, pues tenemos nada más y nada menos que 6 Marías de un jalón. Eso es muy bonito nombre. Déjenme felicitarlas por llevar este nombre. Y eso me lleva a preguntarle a Luis. Luis, hace 15 días nos preguntaban en qué fecha se festeja, en qué fecha deberían las Marías o podrían las Marías celebrar su santo. Me parece que nos encontraste alguna información extra sobre este tema. ¿Qué nos podrías comentar? Sí, bueno, para los que no habían escuchado, hace 15 días nos pusieron esta pregunta y habíamos respondido que, bueno, durante el año hay muchísimas fiestas
sobre la Virgen María, ¿no? Que si la Virgen del Rosario, la Madre de Dios, Virgen de Guadalupe. Entonces, claro, es la misma Virgen en diversa advocación, por lo tanto es María. Entonces le respondíamos a la señora que nos preguntó esto, que en cualquiera de esos días podía festejar el día de su santo, el día de su nombre, ¿no? Pero que había una cierta tradición de que se festejara el día 15, que es la Asunción. Ahora bien, me quedé con esa curiosidad y efectivamente me encontré que, bueno, desde el Antiguo Testamento hablar del tema de los nombres, bueno, nos llevaría aquí también muchísimos programas, ¿no? Siempre el nombre ha tenido un gran valor para el ser humano y sobre todo para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El caso de María, al ser un nombre tan importante, en 1683 el Papa Inocencio XI pues declaró una fiesta oficial, declaró oficial la fiesta en que se realizaba en el centro de España durante muchos años, y en España existía la tradición de la fiesta del dulce nombre de María, ¿no? Se dice que la primer diócesis que fue la que empezó como a promover esta fiesta y a festejarla fue la diócesis de Cuenca, ahí en España. Ya después, con este Papa Inocencio XI en 1683 se declaró oficial, y la onomástica del dulce nombre de María tiene fecha propia, y resulta que curiosamente está dentro de las fiestas próximas a la Virgen en septiembre junto con la Natividad, y es el día 12 de septiembre. El día del dulce nombre de María se celebra el 12 de septiembre, por lo tanto todas las Marías pues las felicitamos por adelantado por ese día, 12 de septiembre. Oye, pues qué interesante. Pues a estas Marías les deseamos por anticipado un feliz onomástico. Muy bien, pues volviendo al tema de del culto que el católico da a la Virgen María, y que muchas veces causa molestias a los hermanos separados. Francamente yo nunca he entendido por qué. La respuesta que más me encuentro es muy tajante, es que eso es idolatría. Y nada más. ¿Por qué es idolatría? Pues porque le estás dando una gloria que no se merece. De pronto se erigen en jueces de qué merece y qué no merece María. Lo cual yo digo, bueno, mereció nada menos que Dios se fijara en ella para Madre del Redentor. ¿Te parece poca cosa? Al católico no le parece poca cosa que María sea la Madre del Redentor, y que haya llevado en sus entrañas al Salvador, al Mesías, que sea la nueva arca de la alianza, que lleve en su interior el nuevo pacto, a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nada más y nada menos que eso. No sé ustedes, yo trato de presentarles esto y pues no siempre los veo muy convencidos. Hay quienes dicen, pues fue un mero vaso, pero a ver, no sé, sí fue un vaso, pero un vaso desechable, por favor. O sea, no fue nada más un tazón hueco que Dios escogiera para meterse ahí por un ratito, ¿no? Esa manera de verlo me parece, como decíamos, muy racionalista, muy despojada del sentido de amor de Dios hacia los seres humanos. Y alguna vez me preguntan también, bueno, a ver, como yo no acepto lo que digan los papas, no acepto lo que digan los santos padres de la iglesia, dime dónde dice la Biblia que María puede interceder. Entonces hay que recordarles el segundo capítulo del Evangelio de Juan, en el cual en las bodas de Caná falta el vino en la boda, y María le dice a Jesús, oye hijo, no tienen vino. Jesús, aparentemente negándose, le responde, bueno, ¿y a mí qué me dices, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Y ella les dice a los sirvientes, se limita a decirles, miren, hagan lo que Jesús les diga. Y Jesús ordena que llenen las tinajas con agua, que se las lleven al maestresala, las prueba y resulta que se habían convertido en vino. Es decir, María nota una necesidad, que falta vino, se lo dice a Jesús, esto es muy importante, se lo dice a él, y él finalmente obra su primer milagro convirtiendo el agua en vino. O sea, efectivamente este primer milagro de Jesús se obra por intercesión de María, y esto es algo que pues debemos tener muy en cuenta, que María descubre las necesidades e intercede ante Dios, ante Jesucristo, por los hombres. Esto de la intercesión y de la importancia de María
creo que se tiene que estudiar con mucha calma para comprenderlo. Nosotros veneramos a la Virgen María porque la consideramos un ejemplo de muchas virtudes, un ejemplo humano. En todo caso, todo lo que debemos saber sobre María es que en última instancia era humana, era una criatura, era humana, era limitada y sin embargo tenía una gracia tal que llegó a ser madre del Redentor, lo cual nos indica una gracia muy abundante, la llena de gracia, dice el ángel, alégrate llena de gracia. Isabel, llena del Espíritu Santo, la saluda con las palabras, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Sintiéndose un poco indigna de que lo visitara la madre del Señor. El Señor, evidentemente, es Dios, Cristo. Esto yo creo que debe hacernos pensar en la manera en que nosotros nos podemos relacionar con Dios imitando a María. Imitar a María es agradar a Dios. María le agradó a Dios y por eso Dios la eligió como madre del Redentor. Imitar a María va a ser, por consiguiente, agradar a Dios. Considerarnos esclavos del Señor y decirle, Señor, que se haga en mí como tú digas, pues es imitar a María y es agradar a Dios. Eso es venerar a María. Reconocer esas virtudes y tratar de imitarlas, cosa contra la que francamente no creo que puedan reclamar u oponer nada, ni bíblico ni teológico, los hermanos que no dan culto a la Virgen María. Mira, si no quieres poner su estatua, si no quieres ponerle veladora, si no quieres rezar el rosario, por lo menos admirar esas virtudes y tratar de imitarlas, bueno, dime qué hay de incorrecto en ello. No hay nada de incorrecto en ello y es lo que sostiene la doctrina católica. ¿Algún comentario, Luis? Sí, a mí me parece muy importante hacer una anotación aquí. Y tú decías hace un momento que muchas veces pues el ser un poco tan racionalista nos impide entender y comprender estas cosas, ¿no? Y bueno, recomiendo si alguien tiene el interés, por lo menos leer la primera parte de la encíclica de Juan Pablo II, la Fides et Ratio, la fe y la razón. Esa encíclica, por lo menos la introducción del premio, es fantástico porque aunque el Papa Juan Pablo II era una persona que es San Juan Pablo II, era muy profundo, era un gran filósofo, un gran teólogo a la hora de escribir y de pronto sus textos son densos. La introducción es fabulosa porque él dice, la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la verdad. Y esto es fundamental porque, a ver, son dos alas y en esas es como un ave, si le falta un ala, pues va a estar medio como que queriendo volar, pero rebotar en el piso y como que no se va a elevar, quiere, pero como que no puede. Si solo es el ala de la fe, se va a volver un fideísta, un fundamentalista, un terrorista religioso. Y si solamente se utiliza el ala de la razón, se va a volver un racionalista, muy terrenal, muy materialista, y va a quedar pues cojo. Si nosotros, a la par de que analizamos estas verdades de la fe católica, de la devoción a la Virgen María, pero al mismo tiempo nos abandonamos en la fe, en la confianza en Dios, evidentemente creer en esto va a ser mucho más fácil y lograr imitar a la Virgen María, pero va a ser todavía más fácil. Creo que es importante que comprendamos que nuestra vida como cristianos debe haber un equilibrio entre la fe y la razón, porque si no corremos el peligro que decíamos antes. Solo la fe nos vuelve fundamentalistas, solo la razón nos vuelve racionalistas. Hay que llegar a un equilibrio que muchas veces es difícil de conseguir. Y bueno, en el caso de la devoción a María, hay una reflexión de un católico estadounidense, David McDonald, hay varios artículos suyos en internet, que reflexionaba sobre que la devoción a María, si la entendemos como imitarla con el objetivo de agradar a Dios, entonces, en vez de que venerar a María nos distraiga de la gloria debida a Dios y de la adoración que le debemos a Dios,
puede ser muy bien que la veneración a María nos conduzca a adorar a Dios. Si venerando a María procuramos imitarla con el objetivo de agradar a Dios y de darle gloria, como se lo dio María, bueno, pues entonces a través de ser marianos estamos dando gloria al Dios al que ella daba gloria, considerándose su esclava y aceptando su palabra, y cantándole alabanzas cuando es recibida por Isabel. Es decir, la devoción a María nos lleva a Cristo. Esto es importante que se comprenda por parte de los hermanos separados, pero también es muy importante que se enseñe a los fieles católicos. Debemos reconocer que en algunos casos puede haber malos entendidos en ciertas enseñanzas sobre una veneración a María entendida como como un poco aislada de la gloria a Dios, no encauzarla hacia la devoción a Dios. Queremos ayudar queremos colaborar en la comprensión de la devoción mariana en este sentido. Bueno, amigos, pues es hora de irnos a nuestro siguiente corte. Recuerden, estamos en el 273, 3301 y 02 y en un momento regresamos. HR 1090 AM, al servicio de Puebla. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. Queremos saber tu opinión. Guadalupe hoy. Amigos, estamos de regreso con ustedes en su programa Guadalupe Hoy, a cargo de 5 Radio y el Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Todavía pueden participar por la rifa del libro del significado náhuatl y cristiano en el Nican Mopogua, de Carlos Ramos Rosete. Ya es nuestro último segmento y entonces en unos minutos más diremos quién se lleva el libro. Agradecemos las llamadas de Evangelina Pérez Rodríguez, de Alejandra Ramírez, de Cristina Pérez Barbosa, de la señora Odi Álvarez. Nos hacen una pregunta, no distingo aquí quién es la persona que hace esta pregunta, pero nos dice: ¿por qué si es María tiene muchos nombres? Me imagino que se refiere a por qué del Pilar, de Fátima, de Lourdes, Guadalupe, del Rocío, de la Caridad del Cobre, etcétera, etcétera. Ya hemos explicado alguna vez lo que son las advocaciones, y son referencias culturales de la Virgen María por zonas del planeta, por pueblos, por razas, en diferentes lugares. Lourdes, bueno, es que así se llamaba el lugar. Guadalupe, porque ella le da ese nombre a Juan Bernardino en el Nican Mopogua. Del Pilar, porque según una tradición cristiana, ahí en un pilar de piedra, tal cual, en la ciudad de Zaragoza, se apareció la Virgen, todavía viva, todavía en carne mortal, al apóstol Santiago, animándolo a continuar la evangelización en la península ibérica. Esos son advocaciones. Ponía yo uno, o sea, sí, es la misma Virgen, la misma Virgen María, solo que digamos conectada con un lugar, una historia específica de un momento de intervención en la historia de la Iglesia. Por poner un ejemplo, es como la Biblia. La Biblia es siempre la Biblia, aunque diga en la pasta que es la Biblia de Jerusalén, o la de Nacarcolunga, o la de Torres Amat, Dios te habla hoy. Bueno, las Biblias protestantes como la Reina Valera o la King James siguen siendo todas la misma Biblia, con algunos cambios según la traducción, pero no es que sean diferentes Biblias, ¿sale? Son diferentes ediciones y traducciones de la Biblia. Pues digamos, con una analogía un tanto imperfecta, que estos nombres de María son diferentes ediciones de ella misma, entre comillas la palabra ediciones, son advocaciones, es el nombre correcto, ¿sale? En la tierra. Muy bien, pues ya para terminar y reflexionando sobre el tema mariano, insisto, como católicos debemos hacer que nuestra veneración a María sea no solo admirarla, sino imitarla también, buscar esas virtudes que ella tuvo, con el objetivo no de ser virtuosos por el mero gusto de serlo, ser virtuosos para agradar a Dios. Y acuérdense, a ver, ¿cuál fue el primer mandamiento que dio Dios a los que le preguntaron cuál era el más grande mandamiento? Respondió: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, pues si queremos obedecer a Dios, amemos al prójimo como a nosotros mismos, y para eso qué mejor que tener las virtudes de María: la humildad, la obediencia ante Dios y el amor a los hombres, de fijarse en sus necesidades y de pedirle a Dios por esas necesidades, como ya vimos en el caso
de las bodas de Caná. Nosotros también, si vemos las necesidades de otra persona, podemos hacer dos cosas: pedir a Dios por las necesidades de esta persona, hacernos así intercesores como María, y también, si está en nuestra mano, ayudarlo física, materialmente o moralmente, hacerlo, imitar a María, ¿sale? Con el objetivo de agradar a Dios, y así ser marianos nos va a llevar a darle gloria a Dios. No creo, con todo respeto para los hermanos separados, que tengan objeciones a este respecto, que queramos dar gloria a Dios a través de imitar a María. Si hay alguna objeción a eso, me gustaría conocerla, porque no veo manera en que la haya. Muy bien, terminando estas reflexiones, quisiera que Luis Ignacio nos comentara sobre un evento que tuvo lugar esta semana, y de la cual nos gustaría que nos contaras, Luis, cómo estuvo, qué se hizo, qué podemos comentarle a nuestros radioescuchas. Bueno, pues es una muy buena noticia. El día de ayer se llevó a cabo en el complejo cultural el Faith Fest, que fue un concierto, bueno, en inglés, la fiesta de la fe. Fue un evento el cual, pues, como dice el mismo nombre, fue una fiesta sobre la fe, y eso es una cosa que reunió a muchísima gente, trajo a muchos cantantes católicos, grupos católicos que dedican pues, su tiempo a componer música de alabanza a Dios, precisamente este tema que estamos aquí hablando sobre la alabanza a Dios. Y estamos hablando de que fueron más de 3,000 personas a este evento, en su gran mayoría jóvenes de secundaria, bachillerato, universidades. Y pues al ser un concierto, pues se vivió una verdadera alegría, que es la alegría que la fe nos tiene que traer a todos nosotros. ¿Quiénes estuvieron? Pues estuvieron estos cantantes católicos de gran renombre, como John Carlo, Cristo 3D, el grupo Bambú. Y lo que, bueno, una de las cosas que yo les quería compartir era que, bueno, hay un dicho que se le atribuye a San Agustín de Hipona, que dice que el que canta ora 2 veces. Y ayer, pues, en la noche fue una cosa muy entusiasmante, el hecho de que tantos jóvenes estuviéramos alrededor de la Eucaristía, cantando y alabando a Dios. A lo largo del concierto, pues, hubo mucha oración y muchas reflexiones, y al final se concluyó con la bendición del Santísimo que nos impartió el señor obispo don Felipe Pozos Lorenzini, y con un buen mensaje, porque al final todo este evento, pues evidentemente fue para meter un poco más la fuerza, la fe que tanto nos pide el Papa Francisco, el famoso salgan a hacer lío los jóvenes, salgan a predicar, y con un fin, pues, que este programa también promueve mucho, que es la devoción a la Virgen de Guadalupe, porque todos los fondos que se recaudaron de este concierto, pues son precisamente para la construcción de este santuario mariano que allá en el Seminario Palafoxiano se está construyendo, y se está promoviendo su construcción desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Hay que estar pendientes, porque el próximo año ya se está pensando en realizar otro proyecto igual, otro concierto también sobre la fe, y pues voy a comentarles que fue una cosa muy 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 positiva, que reunió muchísimos jóvenes, y que, bueno, pues se los quería compartir precisamente por eso. A mí me han solido preguntar algunas veces personas que no tienen fe, ateos: oye, a ver, si tanto me hablas de la fe, dime, ¿para qué te sirve? ¿Por qué es buena la fe? ¿Para qué sirve? Pues la respuesta, esto que acabas de mencionar, pues está muy práctica y muy inmediata. ¿Me sirve para ser feliz? ¿Te parece poca cosa? Me sirve para ser feliz, tener una comunidad de hermanos felices, y pues tener momentos de comunión, de solidaridad, de apoyo. No es poca cosa. Con que la fe sirva para eso, ya esos son resultados materiales que tú, amigo no creyente, puedes ver. No crees que haya además una felicidad eterna, que es la salvación. Sin embargo, no necesitas creer en eso. Con que veas que aquí también podemos, mediante la fe, ser felices y mejores personas, ya con eso me parece que es bastante utilidad. Agradecemos las llamadas de María de Los Ángeles Martínez y de Rufina Pérez Cabanzo, y voy a pedirle a Luis en un momento que con su mano santa señale a la persona que se va a llevar el libro en esta ocasión. Recordemos, bueno,
una de las cosas más importantes para la santidad es que el santo debe ser alegre. Un santo triste es un triste santo. No me acuerdo quién dijo esta frase. No sé si San Juan Bosco. Si fue San Juan Bosco. Que bueno, San Juan Bosco es típico, su llamado a los cristianos a ser alegres, y a ser alegres no como no simplemente por ser por pertenecer a determinada religión, a ser alegres porque estamos conociendo a Cristo y sabemos que Él nos ama, lo cual nos da una gran alegría sabernos amados por Dios. ¿Y por qué nos da alegría ser amados por Dios? Ya como una reflexión extra. Miren, había culturas anteriores al cristianismo en las cuales las personas, mesopotamios, egipcios, babilonios, asirios, incluso griegos y romanos, no sentían que sus dioses los amaran. Los dioses quizá habían creado el mundo, pero el mundo, los hombres y los problemas de los hombres no les interesaban gran cosa. O sea, tus problemas a los dioses no les importan. Zeus, Hades, Poseidón están muy en sus dominios y no les interesa si tú estás pasando por dificultades, ¿verdad? En cambio el cristianismo, y bueno, el judaísmo primero y el cristianismo después, heredero del judaísmo, rompen con esta cosmovisión al sostener que este Dios creador es además un Dios próximo al hombre, es un Dios que ama a los hombres, que se interesa por los problemas de los hombres y que además es un Dios que nos da pautas de comportamiento para que los hombres tengamos cierta conducta hacia nuestros demás hermanos hombres, y que esa conducta debe ir encauzada a crear armonía y unidad. Amar al prójimo como a uno mismo es una frase que se dice muy fácil, pero significa una revolución verdadera en el pensamiento religioso. Muy bien, entonces amigos, es el momento de despedirnos. Agradecemos a Luis Ignacio sus comentarios. Muchas gracias. Y les comentamos que por su mano santa, María de los Ángeles Martínez, que bueno que es una María de los Ángeles Martínez, se ha ganado el libro El significado náhuatl y cristiano en el Nícar Mopogua. Lo puedes recoger en la 9 Poniente 1517 a partir del lunes, en horario de oficina. Agradecemos a Esmi Olivares en los teléfonos y a Oscar Beltrán en los controles, y estaremos con ustedes, Dios mediante, la próxima semana. Amigos, hasta luego.